Buenos días a todos, queridos oyentes. Hoy continuamos con nuestro programa del Sexenio Revolucionario, que por la extensión del periodo hemos dividido en dos programas. Doy las gracias al mm, profesor Cameno por estar aquí con nosotros, Diego, y ayudarnos a explicar este periodo que él domina, porque él es investigador. Recordemos que está haciendo su tesis doctoral sobre precisamente este periodo y es un experto en él. Entonces, para ponernos al día en todo lo que hemos viendo, voy a hacer yo una pequeña introducción y un recordatorio. Recordad que se produce la Revolución de 1868, conocida como la Gloriosa, y esa revolución va a provocar la caída de la reina Isabel II y la salida de España. Ella estaba en San Sebastián y se va a refugiar en Francia. Y se va a formar en España un gobierno provisional que va a estar integrado por unionistas, progresistas y republicanos bajo la presidencia del general Francisco Serrano. El nuevo ejecutivo, como nos contó nuestro invitado, convocó elecciones constituyentes en 1869 con el triunfo del Partido Progresista, seguido por la Unión Liberal y el Partido Republicano Federal y el Partido Demócrata. Vimos cómo los isabelinos y los carlistas quedaron reducidos a partidos minoritarios en la Cámara. Cuando terminaron las elecciones, el general Serrano va a asumir una regencia que iba a poner al general Prim como jefe del gobierno. Las nuevas cortes, estuvimos viendo que elaboraban una constitución de 1869, una constitución progresista, y recordad que era una monarquía parlamentaria como sistema de gobierno, división de las cortes en las cámaras del Congreso y el Senado. La soberanía nacional reside en el pueblo, la división de poder ejecutivo, legislativo y judicial, y comenzó la regencia de Serrano en un periodo que va de 1869 a 1871. Se aprueba, como hemos dicho, ya la Constitución y Francisco Serrano va a ser el regente con el tratamiento de Alteza y con todas las atribuciones que la Constitución concedía al regente. Prim fue nombrado presidente del gobierno, ya lo hemos dicho, y también, y esto es importante, ocupó la cartera de guerra porque eso le facilitaba el control del ejército. Diego nos contó cómo en esta etapa de la regencia pues hubo muchas disposiciones, entre ellas, ¿no?, el arancel Figuerola, que es un arancel librecambista, y luego también se reorganizó el Poder Judicial, se hizo la reforma del Código Penal, se estableció el matrimonio civil. En fin, se hicieron bastantes cosas para el periodo tan pequeño. Pero lo más importante de ese periodo, y fue donde nos quedamos el otro día, fue la necesidad de buscar un rey entre las casas reales europeas. Y ahora es cuando Diego entra para explicarnos cómo fue este proceso, cómo fue la búsqueda de candidatos, quiénes fueron y qué problemas hubo ahí. Sí, muy bien. Pues justo eso es lo que has comentado perfectamente en el resumen. Vimos todo ese tipo de reformas, todo lo que llevan a cabo, pero hay un problema y es que la Constitución dice que España es una monarquía, pero no hay rey. Esto, por los republicanos, como vimos, es muy mal visto porque ellos lo que quieren es una república y Prim sobre todo como al ser la cabeza de la revolución y del Ejecutivo, tiene un problema y es que, claro,
necesita coronar esa revolución con el rey. Así entiende que se va a acabar con esas resistencias republicanas que, como comenté, sobre todo en 1869, son bastante duras y que obligan a restringir todo, a censurar un poco la Constitución, restringirla en las libertades porque las insurrecciones republicanas son bastante importantes en ciertos momentos. Él entiende que en cuanto llegue el rey, eso se acaba. Ya se corona su obra y, por lo tanto, como dice él, hará entrar en caja a todos esos insensatos, refiriéndose sobre todo a los republicanos. El problema es a quién ponemos de rey. Claro, la revolución ha sido financiada el duque de Montpensier, que es el marido de Luisa Fernanda, es decir, el cuñado de Isabel II. Está casado con su hermana Luisa Fernanda. Ese puede ser un candidato que sobre todo va a gustar a los unionistas. A ese partido de Serrano van a apoyar a el duque de Montpensier y Luisa Fernanda. Es decir, quitamos a Isabel II y vamos a poner a su hermana y a su marido, el duque de Montpensier. Es un candidato que por un lado, es interno, lo que tenemos en España, puede que no cause problemas internacionales, pero eso vamos a ver rápidamente que no es así. ¿Por qué? Porque Francia, Napoleón III, que es el que está en este momento como emperador en Francia, es el que subió al trono en ese periodo después de 1848, precisamente acabando con la dinastía de Luis Felipe de Orleans, que es el padre del duque de Montpensier. Por lo tanto, Francia se niega, no quiere saber nada del duque de Montpensier en el trono de España. Además, el duque de Montpensier tiene una rivalidad histórica con Enrique de Borbón, que es primo de Isabel II, y en el año 1870 acaban retándose a duelo, típico en la España del siglo XIX, la ofensa del honor, la defensa del honor en el duelo, y acaba asesinando a Enrique de Borbón, que es primo de Isabel II, por lo tanto, pues bueno, eso como que le deslegitima un poco para ocupar la corona. Hay autores que dicen que eso está bien visto porque es el siglo XIX y ha defendido su honor. Por lo tanto, el duque de Montpensier queda ahí un poco en suspenso. Dentro de España también tenemos un personaje que tiene una popularidad inmensa desde los años 40 y que se sigue manteniendo, que es el general Espartero. Es el ídolo de los progresistas, incluso los demócratas y los republicanos no le ven con malos ojos que sea él bien un presidente de una república o puede ser un rey. ¿Por qué? Es un rey que es mayor, que no tiene hijos, con lo cual en cuanto se muera se va a acabar la monarquía y no va a quedar más remedio que traer la república. Y es muy, muy querido por la gente, sobre todo dentro de las masas progresistas, y por eso pues, los demócratas y republicanos tampoco lo ven con malos ojos. Hay otro candidato también dentro de España, que es el candidato carlista. ¿Para qué vamos a buscar fuera? ¿Para qué vamos a buscar otro rey si tenemos a Carlos VII, el pretendiente carlista? Los carlistas en este momento ven su oportunidad y dicen, bueno, ya que no ha funcionado la monarquía de Isabel II, ¿por qué no probamos la del candidato carlista? Prim dice que no, se niega, no quiere saber nada de los Borbones, lo llega a decir en el Congreso, los Borbones jamás, 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 ni Duque de Montpensier, que está casado con una de la familia Borbón, ni Carlos VII, ni por supuesto Alfonso XII, que es el hijo de Isabel II. Esos quedan descartados. Por lo tanto, lo que hay que hacer es buscar un rey fuera. Y esto, claro, ya empieza a chocar con los juegos internacionales, de relaciones internacionales que hay en el extranjero. En este momento tenemos que ver que, bueno, España desde 1815 ha perdido el estatus de gran potencia, es una potencia media. Además, en este momento no es que esté muy bien vista internacionalmente. Las potencias, Francia, Gran Bretaña, Alemania, han visto pues, con un poco de recelo esta revolución, están un poco a la espera de ver por dónde va a tener menos problemas la revolución en ser reconocida el gobierno salió de la revolución en ser reconocido en Europa, menos problemas que la Primera República, lo veremos luego, pero aún así, pues internacionalmente la cuestión española, pues bueno, queda ahí un poco
como un foco de posible inestabilidad. Y más ahora que están buscando un rey. No lo encuentran en España, como he dicho, entonces hay que buscar fuera. Uno de los primeros candidatos va a ser el hijo del rey de Italia, que es Amadeo de Saboya, pero él se niega, no quiere reinar en España. Víctor Manuel, que es su padre, el rey de Italia en ese momento, pues llega incluso a proponer a otro de sus hijos, a Tomás de Saboya, al duque de Génova, pero pasa un poco como con Alfonso XII, es un niño, es más joven, menor de edad. La candidatura italiana queda un poco ahí en el Disculpa, aire. Amadeo de Sí, Saboya era duque de Aosta, ¿no? Y era sí, el segundo hijo de Víctor Manuel. claro, Ah, muy bien. eso es. Por Sí. lo tanto, pues podría, como no va a reinar en Italia, puede reinar en España. Pero como digo, hay ahí unas resistencias incluso del propio Amadeo y se va a buscar también por parte de los progresistas en Portugal. Fernando de Coburgo, el rey viudo de Portugal, además, en un momento hay una corriente fuerte que es la del iberismo, que ahora pues incluso en la carrera hacíamos bromas y demás, pero en este momento es algo serio, unir España y Portugal. ¿Por qué no? A los portugueses eso no les gusta, pero los españoles y sobre todo por parte del Partido Progresista sí que verían con buenos ojos este candidato portugués. Pero finalmente el rechazo de los portugueses a ese temor a que España absorba a Portugal, pues no va a cuajar tampoco Fernando de Coburgo. Hay otro candidato que está en Alemania, que sería Leopoldo de Hohenzollern. Ese es un candidato que a Prim le gusta bastante, es un hombre culto, además es un hombre que viene de un país, Alemania, que en este momento, y luego con Bismarck, está empezando a ser una potencia dentro de Europa, con lo cual nos asegura a España unas buenas relaciones con la potencia emergente, la más importante en Europa en ese momento. Pero de nuevo Alemania, Francia, Alemania ha alcanzado en ese momento la unidad, ¿no? La claro, unificación alemana. efectivamente, esa que se va a Bismarck, proclamar en Francia precisamente por una guerra, la guerra franco-prusiana, que se ve como, bueno, ha sido provocada por estos líos en España. No, es más una excusa que utiliza Bismarck de una claro. forma impresionante como lo hace, como teje todo para que Francia acabe declarándole la guerra a Porque Alemania. Bismarck pone los ojos en los territorios de la Alsacia y la Lorena, que en esos momentos Ujú, eran territorios muy ricos para la industrialización que estaban llevando a cabo. Es importante esta guerra porque aparece como el primer ejército moderno, ¿no? Prusiano, ujú. el ejército organizado por Bismarck, el Sí, primer sí, ejército moderno en cuanto a organización y táctica. Qué claro. interesante. ¿Y qué ocurre con este candidato, con el candidato alemán? Claro, el candidato alemán parece que sí, que va a ser finalmente el que ocupe el trono. Eh, Guillermo está ahí, el rey de Prusia, parece que le gusta la idea, Bismarck lo utiliza, Francia lo veta, porque claro, tener una dinastía alemana en Alemania y otra en España, pues le pueden hacer como una pinza, no le Claro, gusta nada la idea y al final hay unos choques diplomáticos que utiliza, como digo, muy bien, muy inteligentemente Bismarck para acabar con esa guerra que Francia le declara a Alemania y que acaba perdiendo y Napoleón III va a perder incluso el trono y va a llegar esa Comuna de París que va a ser muy importante también para entender lo que pasa en España. Por lo tanto, Leopoldo de Hohenzollern queda ahí también vetado y se tiene que volver a Italia. Italia que gracias a esta guerra franco-prusiana ha conseguido la unificación de Italia, con lo cual la dinastía de los Saboya pues es una dinastía nueva, pero que importante porque ha unificado Italia y Amadeo de Saboya vuelve a ser de nuevo el candidato que pues, mejor, más se ajusta. Ahora Víctor Manuel, perdón, sí, disculpa, muy promovido por Prim, ¿no? Este ujú, candidato está muy promovido por el general. sí, ahí bueno, claro, Prim está viendo cómo puede coronar esa obra. Hay gente que dice, bueno, da igual un poco con tal de tener un rey. Yo creo que, bueno, Leopoldo Hohenzollern era un rey que le convencía bastante, pero Amadeo, pues no es una mala opción. Y Víctor Manuel en este momento en el que ha unificado Italia, tendrá el problema de los estados pontificios con el Papa, pero ahora entiende que, bueno,
ya se ha instalado en Italia, ha conseguido la unificación. Colocar a su hijo en España, pues bueno, le da un prestigio, sobre todo a nivel en el Mediterráneo, muy, muy interesante. Y Amadeo, con reticencias, al final acaba aceptando la corona y vendrá a España a principios de enero de 1871. Efectivamente, se convoca el Congreso para la elección del nuevo rey. Y por lo visto, el Amadeo de Saboya puso algunas condiciones, ¿no? Que hubiera un reconocimiento internacional y que su elección fuera aprobada en el Congreso, como así fue, ¿no? Ujú. Pero no gustó, ¿no? Esta candidatura no gustó a la mayoría de los españoles, ¿no? Y a las clases sociales. Claro, De esto tal es, manera que Prim va a ser, es cuando se produce el asesinato, ¿no? Cuéntanos esto de Prim, ¿no? claro, es un momento sumamente complicado. Para empezar, efectivamente le eligen, le tienen que elegir las cortes, pero le van republicanos, bueno, va a tener un montón de motes para referirse a él. También lo habían tenido otros candidatos, porque Leopoldo Hohenzollern-Sigmaringen, pues había bromas con eso es impronunciable para un español del siglo XIX, le llamaban ole ole si me eligen. Pues Ah, bueno, con Amadeo de Saboya, pues también le van a llamar Macarroni primero, Duque ah, Langosta, por eso del Duque de Aosta, pues el Duque Langosta, bueno, pues va a tener diferentes motes. Uno de ellos va a ser el de los 191 votos, porque el Congreso le va a elegir, pero va a tener 191 votos que es mayoría, pero no es una mayoría tan amplia como habían pensado. Y aquí ya se empieza a ver que Amadeo va a tener las cosas muy difíciles. Claro, cuando él llega que quiere desembarcar en Barcelona, al final va a Cartagena. Él piensa que Prim va a estar allí para recibirlo, porque Prim tenía que estar allí para recibirlo, y lo primero que le dicen nada más desembarcar es que Prim no puede ir porque ha sido asesinado. Claro, ya empieza el reinado de una forma un poco complicada porque el máximo valedor de su candidatura y de su posición acaba de ser asesinado y con todo eso que supone para el orden, porque él es el presidente, el hombre fuerte de la situación que ha sido claro. asesinado Prim fue 3 días antes. asesinado en la calle del Turco el 2 de enero del 71 en Madrid, en la calle del Turco. ¿Se sabe quién fue o todavía eso está por dilucidar? ¿Quién fue el autor? Pues ¿O eso se ha es, quedado como tantos crímenes? sí, hombre, es curioso porque en España va a pasar con otros acontecimientos, ese secretismo y tal, al final todo se acaba sabiendo, pues parece ser que muchos conocen o saben quién lo hizo, pero hay tantos nombres y tantos, se ha apuntado a muchísima gente. Es decir, se empezó pensando por los republicanos, evidentemente los republicanos, y ahí estaría el líder de los más intransigentes, que sería José Pauli Angulo, que desapareció de España en esos días. Pues bueno, los republicanos tendrían un odio a Prim porque ha traicionado a la revolución, porque no ha traído la República, con lo cual está justificado o está en ese sentido, tiene lógica que quisiesen acabar con Prim. Pero claro, el duque de Montpensier también ve como el obstáculo principal para llegar al trono, recordemos que ya no está Napoleón III en Francia, porque ha perdido con Alemania, con lo cual ahora se me despeja el camino y Prim es el que no quiere. Para el duque de Montpensier también va a ser un enemigo bastante, bastante importante. El Sí, que general Serrano, hay muchos sospechosos. claro, el general Serrano le pasa exactamente igual. Está como en la regencia, pero no tiene el poder efectivo porque realmente lo tiene Prim, que es el que y él es el que quiere ese poder, con lo cual Serrano también podría estar ahí. Además, estaría el tema de Cuba. Prim, recordemos, lo comenté el otro día, ha estado en negociaciones con los Estados Unidos para ver qué se puede hacer con la isla de Cuba. Los cubanos, los ricos que tienen ese dominio de los esclavos y que son propietarios, tampoco quieren que Cuba se independice y Prim, con lo cual tiene enemigos en todos los sitios. ¿Quién puede ser? Bueno, parece ser que una testigo
vio en la escena del crimen al colaborador más cercano del general Serrano, por lo tanto, no podemos decir que Serrano estuviese ahí, pero sí que parece ser que hubo muchísimos, incluso Sagasta está con Prim minutos antes y cuando Prim le invita a ir con él, dice, no, no, yo me quedo fuera y no voy contigo, podías saber algo, no podías... Al final la lista es muy grande de quién Bueno, pudo lo asesinar cierto al rey. es que vemos que el rey Amadeo llega. ¿Qué edad tenía Amadeo? ¿Qué edad tenía? Amadeo Era, era joven, no era muy mayor, no sé si está entre los 20 pocos años. Es decir, no es como Tomás de Saboya ni como Alfonso, es más mayor, pero no es, y él lo sabe, y él cuando acepta la corona lo dice, alude a su juventud. O sea, claro. Y es entonces vemos que él llega y se encuentra que la persona que realmente le apoya, el mayor apoyo que tiene, ha sido asesinado. Yo considero que él se debió ver desangelado totalmente en un país que no conoce y él entonces, y que además tiene que hacer frente a muchísimos problemas, tiene que hacer frente al carlismo, tiene que hacer frente a los republicanos, por supuesto, a los alfonsinos, a los que apoyaban al hijo de Isabel II. Entonces, ¿él en quién se apoya? ¿En qué partido se apoya? Él, claro. fundamentalmente. Efectivamente, es como dices. Él, además, que si recordamos que no había tenido ganas de aceptar la corona de España, llega y se encuentra con esto, lo primero que hace es ir a ver a la viuda de Prim, al cadáver, luego a jurar la Constitución. Eso es algo que él se tomó muy en serio, respetar la Constitución como un rey constitucional, con esa monarquía democrática, en la que el rey fundamentalmente lo que tiene que hacer es sancionar las leyes que salen del Parlamento. Pero claro, necesita un apoyo político que no va a tener. Por un lado están los que no quieren, lo que no quieren esa monarquía, que pues, en clase política podemos dividirlos, por supuesto, los carlistas, no quieren a Amadeo porque tienen su pretendiente, que es Carlos VII, eh, los republicanos, que incluso se van a aliar con los carlistas, que están totalmente separados, pero se van a aliar para acabar con esa monarquía de Amadeo. Esos son fundamentalmente los dos grupos más importantes, unidos a los alfonsinos, que lo que quieren es que vuelva la restauración de los Borbones en la figura ya no de Isabel II, sino de Alfonso XII. Estará, por ejemplo, Cánovas como la figura más importante. Con lo cual tiene ese frente de enemigos políticos que van a tratar por todos los medios de acabar con él, incluso los carlistas van a ir rápidamente a una guerra, pero es que se encuentra que los que se supone que van a ser sus apoyos, que han votado esa monarquía de Amadeo, que son los progresistas. El otro día también hablábamos de cómo se habían dividido, cómo se iban dividiendo ya en vida de Prim los progresistas entre los radicales democráticos de Ruiz Zorrilla y los constitucionalistas o constitucionales de Sagasta, pues estos tampoco van a ser un apoyo, se supone que son los que le tienen que apoyar, pero va a ver que van a estar muy divididos entre sí, van a estar pegándose por el poder y no va a encontrar un apoyo sólido ni siquiera en quien se supone que tenía que sustentar su monarquía. Si Un quieres, ahora momento, vemos un poco más. vamos a pararnos aquí porque creo que esto es importante. Es decir, él va a encontrar un relativo, digamos, apoyo en los constitucionalistas que representaban al liberalismo progresista, ¿no? Y era Ujú. liderado por Práxedes Mateo Sagasta, ¿no? Y los radicales que estaban dirigidos por Ruiz Zorrilla. Pero yo lo que veo es que él tenía falta de apoyo social, porque la nobleza no lo apoyaba, la nobleza tenía al candidato Borbón, ¿no es cierto? Claro, Y la burguesía tampoco estaba muy contenta, la burguesía de los negocios, y la iglesia tampoco, ¿no? Porque la iglesia tenía una espina clavada en cuanto que consideraba que los Saboya eran enemigos del Papa, ¿no? Y en la unificación el Vaticano había perdido territorio, ¿no? O sea, es decir, que socialmente no tiene apoyo. Cuéntanos un claro.
poco esto? Eso, lo que he comentado es en cuanto a lo que serían los partidos políticos o la clase política. Pero Exacto, claro, también está la masa social que tiene también algo que decir. Él, cuando llega, lo primero que se encuentra es los balcones de las grandes casas de Madrid cerrados, qué barbaridad. no salen ni siquiera a saludar al rey. Entonces, claro, eso ya te da una muestra de, en estas clases acomodadas, aristocráticas, no tiene el favor el rey. Claro, es interesante ver no solo la parte política, sino también lo que sucede en la calle. El otro día lo estábamos comentando, como el sexenio es el momento en el que las masas salen a la calle, se utiliza el espacio público para hacer política por parte de los hombres, pero también por parte de las mujeres. Es decir, que no tengan el derecho al sufragio no quiere decir que no participen en política, y aquí se va a ver claramente. Se va a ver claramente primero con esto del que te comento de los balcones. Es decir, ni siquiera salimos a saludar al nuevo rey. Pero es que rápidamente, y no solo va a ser contra el rey, sino también contra la reina, las aristócratas, ¿verdad? Que hay una aristocracia que es mayoritariamente va a ser partidaria de los Borbones, sobre todo del príncipe Alfonso, pero también por parte de los carlistas. Y aquí es el momento en el que se produce un acontecimiento que puede parecer anecdótico, pero yo creo que tiene cierta importancia detrás, que es, por ejemplo, el motín de las mantillas, cómo las aristócratas eh, deciden salir al paseo que suelen dar por el paseo del Prado, por la Fuente de la Castellana y demás, vestidas con las mantillas, con la peineta o la Margarita en el caso de las carlistas, por la esposa de Carlos VII, que es Margarita de Borbón. Con Perdona, lo cual, perdona, no te entendí muy bien. sí, ¿Salen con las mantillas y qué es lo que ocurre? Que no te he oído bien. claro, salen con las mantillas al paseo sabiendo que van a salir también los reyes. Cuando la reina María Victoria del Pozo sale y ve todo eso, dice, qué bonito, qué trajes, yo también me quiero vestir así. Claro, le tienen que explicar y decir, no, lo que están haciendo es demostrar que ese es el traje castizo típico español, que además con la flor de lis o con las margaritas lo que te están diciendo es un rechazo, como dicen, vosotros sois la monarquía extranjera, ese es el rey extranjero, cosa que le dijeron mucho a Amadeo, como este extranjero no es nuestro rey, nunca podrá llegar a ser así, claro, entonces esto a la reina le sentó bastante mal porque era como, mirad lo que me están haciendo. Luego hubo como una especie de contrapaseo que utilizaron, por eso digo lo de la anécdota, utilizaron los partidarios a Amadeo, contrataron unas prostitutas y las vistieron igual que a las aristócratas y las pusieron ahí a pasear como Qué diciendo, mira, barbaridad. pero bueno, dentro de lo que es la anécdota, lo importante es eso, cómo El la mujer en rechazo, este caso utiliza el espacio público en la calle para demostrar esa opinión política y rechazo. demostrárselo a la reina. Eso en cuanto a las aristócratas. Los republicanos siguen agitando con manifestaciones de decenas de miles de personas en las calles, con lo cual No, de la hecho, gente sigue. disculpa Diego, de hecho, fueron víctimas de un atentado, ¿no? Ujú. Él y su esposa María Luisa, ¿no? El rey y su esposa en la calle Sí, Arenal, ¿no? Un y atentado. ese fue un momento que parecía que, porque hay un momento en el verano de 1871 que parece que la monarquía se está sentando, que puede llegar a algo, y el verano siguiente tiene, además con la reina embarazada, sufren un atentado, y yo creo que ese es el momento de mayor popularidad incluso de Amadeo, porque al día siguiente sale, va él solo a inspeccionar qué es lo que ha sucedido en la escena del crimen, tienen que salir al balcón, le va a aplaudir el pueblo de Madrid. Es verdad que es un rey que no comprendió ni él comprendió a los españoles, ni yo creo que los españoles comprendieron tampoco cómo era él, por eso, por cómo salía. Estaban acostumbrados a otro tipo de monarquía, que era la de los Borbones, la de Isabel II, y él salía a la calle solo, sin escolta. Bueno, era otra forma que ellos no entendieron, y en este caso sí que lo vieron como algo, como un acto de valentía y demás, hasta el punto que decían esa leyenda que decía que Amadeo llegó a decir, tendríamos que sufrir atentados todos los días. Aquí es cuando nos sentimos queridos y apoyados por nuestro pueblo por cómo hemos afrontado este acontecimiento. Bueno, la situación se hizo totalmente insoportable, me imagino. Tuvo enfrentamientos con el ejército también, ¿no? Él por Sí. poco.
fue este enfrentamiento y por qué causa? Claro, este es un punto interesante porque él lo que no ha tenido una carrera intelectual muy importante en Italia, pero sí ha hecho carrera militar. Con lo cual, en los asuntos militares, él sí que se va a sentir cómodo para negociar o para dar su opinión con los políticos civiles. Recordemos que va a tener varios gobiernos en los que va a haber generales, va a estar Serrano sobre todo, luego Sagasta, que va a estar cada vez más cercano a Serrano, y Ruiz Zorrilla, que cada vez se va a ir acercando más a los demócratas. Pero tiene generales en sus gobiernos y en la cuestión militar, que sobre todo va a ser ya a final de su reinado en cuanto al cuerpo de artillería, que eso lo podemos ampliar cuando lleguemos ya a ese final, sí que va a sentir que él tiene ese papel de rey constitucional, que tengo que aceptar lo que sale del Congreso, pero esto es una ley que afecta al ejército y yo creo que puedo aportar algo más, incluso se va a reunir con los militares. Él va a intentar tener esa relación o esa sintonía con los militares, pero lo que no va a querer y no va a aceptar es lo que le va a proponer Serrano en varias ocasiones de gobernar sin las garantías constitucionales o aceptar un golpe de Estado o un pronunciamiento encabezado por Serrano, que se lo va a llegar a proponer si eso no le garantiza estabilidad del trono y sobre todo que sea un golpe incruento. Si va a haber derramamiento de sangre, eso no lo va Lo a aceptar. cierto es que él va a abdicar, llega un momento que abdica, ¿verdad? El profesor Seco Serrano dice que el valor de su reinado fue que fue la primera monarquía democrática, dice el profesor Seco Serrano. Bueno, lo cierto es que él va a abdicar y se proclama la Primera República. Cuéntanos un poco el paso cómo se produce el paso de la abdicación, porque antes se abdicaba, ahora Claro, no abdica nadie. sí, esto tiene mucho que ver con lo que he dicho de los militares. Por un lado, él empieza a ver que se queda sin apoyos. Con Ruiz Zorrilla va a tener una relación un poco complicada, incluso pues, él quiere apoyarse más en Sagasta y en Serrano. Lo que pasa es que Sagasta acaba saliendo del poder porque hemos hablado de sufragio universal, de todo lo que dice la Constitución, pero claro, eso sobre el papel está muy bien, pero luego se cumple o no se cumple. Pues, el sufragio universal sigue funcionando, pero el fraude electoral, el caciquismo, todo eso sigue funcionando. Sagasta tiene un escándalo muy grande por haber utilizado fondos en unas elecciones, estamos ya en 1872, se tiene que ir, hay quien dice que eh, lo que utilizó ese dinero para cubrir un escándalo que había tenido Amadeo con un personaje público que era la hija de Mariano José de Larra, que parece ser que era su amante. Por lo tanto, bueno, Sagasta sale del poder, llama a Serrano. Serrano lo que quiere es, y esto es importante para lo que vendrá en la República, gobernar sin las garantías constitucionales, es decir, mantener el orden. Recordemos que acaba de comenzar una guerra carlista, de la que luego vamos a profundizar un poquito, y él lo que pretende es eso. Amadeo se toma muy en serio ese papel, por eso esa abdicación y dice que no. Por lo tanto, tanto Sagasta como Serrano van a retirarle su apoyo y quien le queda es Ruiz Zorrilla. Va a llamar a Ruiz Zorrilla, pero el objetivo de este va a ser, primero, si estamos en una monarquía democrática y estamos hablando de derechos individuales, de las libertades, lo que no podemos es seguir con la esclavitud. Y relanza el tema de la abolición de la esclavitud que ya vimos el otro día. Las clases conservadoras, el Partido Unionista, incluso los de Sagasta, se ponen totalmente en contra y aquí este va a ser un punto fundamental para el reinado de Amadeo de Saboya porque cae por la abolición de la esclavitud, que divide muchísimo a la sociedad, sobre todo por esos... Recordemos que la abolición de la esclavitud en la península ya se había llevado a cabo en 1837. Ahora se trata de abolir la esclavitud en Puerto Rico y en Cuba. En este momento consiguen la abolición en Puerto Rico en 1873. La de Cuba todavía no. Es decir, que Efectivamente. es un punto de discordancia porque había
muchísimos intereses creados, había mucho dinero por medio. Claro, eso es lo que explica, pues eso, al final, qué luchas acaban teniendo entre ellos. Al gobierno Ruiz Zorrilla van todos los que están en contra de la abolición de la esclavitud, hasta el punto de utilizar de nuevo, como había pasado en San Gil, en 1866, un conflicto de los artilleros que está relacionado con el de San Gil, porque está el mismo protagonista, pues lo utilizan que quienes están en contra de la abolición de la esclavitud, lo utilizan para echárselo en contra al gobierno de Ruiz Zorrilla. Ruiz Zorrilla dice, cortamos por lo sano, disuelvo el cuerpo de artillería. Claro, eso es un problema bastante grave para el ejército porque se queda sin cuerpo de artillería, que son bastante aristócratas y demás. Y claro, eso es terrible para ellos. Vamos a, Así que, vamos a centrar sí, en esto, todos estos problemas que está generando, ¿verdad? Porque realmente es un periodo mm, dificilísimo este, ¿no? Todo esto es realmente es la lucha por imponer un sistema democrático, un liberalismo, ¿no? Y entonces vamos a retomar esto. Amadeo abdica y la Primera República va a ser proclamada, ¿no? Por el Congreso y el Senado, reunidos en Asamblea Nacional por 258 votos a favor y 32 en contra. Mm, es una jornada histórica tremenda. Creo que te he leído por alguna parte decir una república sin republicanos. Eh, que claro, aclarar esto, una república sin hace, republicanos. claro, hace referencia a eso. Estamos hablando de quién estaba en el poder en ese momento. El gobierno radical de Ruiz Zorrilla, que lo que hace es, ante estos problemas y ya encima se nos pone en contra el cuerpo de artillería, disuelvo el cuerpo de artillería. Eso es una medida que afecta al ejército. Amadeo no está a favor, pero como sale del Congreso, no tiene más remedio que aceptarla, porque él lo ha jurado la Constitución, es un monarca democrático, y aunque no está de acuerdo y entiende algo de eso, porque es militar, abdica. Claro, el que está en el poder en ese momento es Ruiz Zorrilla y tiene una mayoría radical en el Congreso, en las Cortes. Por lo tanto, las Cortes que proclaman la República realmente no lo hacen con una mayoría republicana, sino que son los radicales, se supone que eran monárquicos, los que deciden, bueno, no queda más remedio que proclamar la República. Podemos, Pero, sí, 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 sigue, sigue. claro, es lo que comentaba, es decir, pero ellos realmente no son republicanos en el sentido del Partido Republicano Democrático Federal, en el que estarán pues, los cuatro presidentes famosos, Pi Margal, Castelar. No, es Es un decir, que partido que fue ha un estado pacto, con ¿no? la monarquía. Que realmente fue un pacto entre los partidos para salvar una situación que era caótica, ¿no? Considero yo, Claro, no efectivamente, es fue, decir, que no fue no un nos triunfo queda, republicano, sino que fue un pacto entre todos los partidos, decir, bueno, pues vamos a probar, ¿no? Con la república. claro, ya no queda más remedio porque podríamos ahora buscar otra vez rey, pero claro, volvemos a empezar la búsqueda de Claro. rey. Al final, bueno, los radicales dicen, bueno, pues vamos con esta república, pero una república y aquí ya entramos en otro Se periodo que es forma, ¿qué se república? Muy bien. Se forma el primer gobierno radical presidido por Estanislao Figueras, ¿no? Y en ese gobierno van a participar Emilio Castelar, Francisco Pi Marcal, Salmerón, ¿no? Y claro, este gobierno tiene que hacer frente a muchísimos problemas, entre ellos la guerra de Cuba, la guerra carlista, ¿no? Cuéntanos un poco. Claro, en este momento es lo que comentaba. Están los radicales con esa mayoría, pero claro, eso, la república que entienden no es igual. Tenemos que ver qué república queremos, una república unitaria, una república federal, Efectivamente. de eso todo. Eso va a empezar ya a minar un poco lo que son los republicanos, se van a empezar a dividir, que eso va a ser un problema interno de los propios republicanos. Los radicales no les parece mal esa república, siempre y cuando no se hable de cosas socialistas, eso no quieren saber nada de ello. Por supuesto, los unionistas tampoco. Los alfonsinos están trabajando ya por esa restauración, lo ven más claro que nunca, pero como dices, efectivamente, sigue la guerra de Cuba
y ha estallado en el reinado de Amadeo I la guerra carlista, en 1872. Gana esa facción dentro del partido carlista de hay que ir a la guerra, como hemos hecho en los años 30, porque por la vía de las elecciones no conseguimos nada. Por lo tanto, en 1872 se abre otro conflicto, que es la tercera o la segunda guerra carlista, depende de los autores, que en el mismo año de 1872 parece que Serrano ha conseguido, con ese convenio de Amorebieta, ponerle fin, pero en 1873 con la República ven el momento, porque además la República lo que viene, claro, es la esperanza, ya que en la Revolución no se ha podido acabar, por ejemplo, con las quintas, con ese sistema tan odioso de las clases populares son las que tienen que ir al ejército, no se pueden salvar, lo que se llamaba la contribución de sangre, no se pueden salvar pagando. Por lo tanto, ahora la República lo que intenta es, vamos a acabar con todo esto. El caos en el ejército es bastante grave y los carlistas van a utilizar incluso, van a aprovechar y van a utilizar eso para crear una especie de mini estado, sobre todo en el norte de España, en las provincias del País Vasco. Con lo cual, a esto se tienen que enfrentar mientras intentan, claro, pues organizar un nuevo ejército creado por voluntarios, por gente que quiera ir y no gente que esté obligado a ir. Esto se une en 1873 a otra crisis económica, habíamos tenido una en el 66, se une a otra crisis económica y otro problema internacional, que es que salvo Estados Unidos y Suiza, nadie reconoce a la Primera República. Lo he dicho antes, la revolución va a tener problemas, la Primera República muchísimos más. Primero, por lo que ha pasado en París, la Comuna de París de 1871, que tiene un recuerdo horrible y que da bastante miedo. Por otro lado, porque hay una inestabilidad tan grande que dice, bueno, es que hasta que esto no se estabilice no vamos a reconocer a nadie. Y por otro lado, hay un temor al contagio de que lo que pasa en España puede suceder en otros lugares. Aquí será Castelar el que va a tener que luchar por demostrar en Europa que la República Española viene en son de paz y que no quiere injerencia de otros países, pero tampoco va a afectar a otros países de fuera. Con lo cual, bastantes problemas. Una inestabilidad política muy grande, pero también una inestabilidad social, porque todo esto no podemos olvidar que hay revueltas campesinas, hay protesta de los obreros, ¿no? Huelga obrera, ¿no? Y todo esto en un ambiente de una gran inestabilidad. Pero este primer gobierno, digamos, de la República llega a su fin también, ¿no? Y se produce la dimisión de Figuera y el ascenso de Pi Margall como presidente de la República. A medida que pasa el tiempo, la República se va radicalizando, ¿no? Claro, esto es lo que estás comentando. A todos estos problemas que tienen a nivel internacional, de política de relaciones internacionales, de guerra en el interior, el problema que tienen, sobre todo a nivel social, es que, claro, estas masas sociales empiezan, sobre todo las populares, las republicanas, entienden que todo lo que llevan pidiendo desde décadas se tiene que hacer y se tiene que hacer ya. Es lo que estaba hablando antes de qué república tenemos. Claro, no nos vale una república de orden como luego lo que va a tener Serrano o lo que vamos a tener con Serrano. Lo que se quiere es una república federal que se cree o de arriba abajo o de abajo arriba, que esto va a ser un debate bastante fuerte entre los propios republicanos, pero que les va a dividir, pero es que al final lo que estamos hablando es de la república que se quiere. Aparte de que los republicanos se van a mover, y podemos dividirlo sobre todo en dos partes, los que están Castelar y Salmerón, que sí que van a llevar una república de orden más demoliberal, mientras que Pi Margall va a ser más pues demosocialista. Entonces, bueno, ahí hay unas divisiones bastante fuertes y es cómo, por dónde queremos llevar la república. Lo has dicho con Estanislao Figueras y con Pi Margall, va a ir por ese lado de más una república con un componente social muy importante, incluso hay doble militancia, republicanos y socialistas, que en este momento entienden que la solución es esta, es la de la creación de los cantones, que va a llevar al cantonalismo en el propio gobierno de Pi Margall, es decir, empezar la federación desde abajo, desde el municipio y llegar hasta el Estado,
que esto es algo que si vimos el otro día con las juntas, es algo que se lleva haciendo desde 1808, es decir, se crean juntas que desobedecen al gobierno de Madrid, pues bueno, Es sería lo importante. mismo, pero llamado como los cantones. Ah, muy bien, Diego. Es importante porque parece que señalas en algún sitio que te he leído que en la parte, en la presidencia de Pi Margal se llevan a cabo, impulsa él la redacción de una nueva constitución, ¿no? Él va a hacer, hace algunas reformas como el reparto de tierra entre colonos y arrendatarios, la separación entre iglesia y Estado, la abolición de la esclavitud, que ya hemos dicho, ¿no? También la enseñanza obligatoria y gratuita. Es interesante, ¿no? Porque en tan poco tiempo realmente pues lleva a cabo importantes logros, ¿no? Cuéntanos, ¿qué constitución fue? ¿Qué redacción? Pero no se llegó, No, claro, ¿qué fue? hay varios Un proyectos. intento de hacer la constitución de la República, ¿no? Cuéntanos un Efectivamente, en poco. este caso va a suceder como en 1869, es decir, hemos llegado a la República, necesitamos una constitución. Aquí va a haber un proyecto de Emilio Castelar, digo, es de ese ramo más individualista, liberal, él es cristiano, católico, con lo cual, pues bueno, no es igual que la otra rama que harán pues Díaz Quintero y Ramón Cala, por ejemplo, que sí que tiene más ese componente social. Se va a estar discutiendo, lo que pasa es que como llega el estallido del cantonalismo, finalmente va a quedar en nada, pero la idea principal es ese contenido más social, esas reformas que has dicho, efectivamente, que son las que una parte de la sociedad, donde están sobre todo los radicales, no van y los unionistas no van a aceptar porque lo ven como medidas socialistas que nos llevan a la comuna y demás, y por otro lado, una rama de los republicanos intransigentes que lo ven como algo insuficiente y son los que finalmente, vamos a tener por ejemplo Roque Barcia, que son los que van a acabar en ese cantonalismo creando los cantones para poner ese tipo de medidas en marcha, porque entienden que lo que está haciendo Pimargal no es que esté mal, pero va muy lento y no se va a poner en marcha. Con lo cual empiezan desde abajo. Y ahí es donde aparece el fenómeno del cantonalismo. Entonces, para que para que nos quede claro a los oyentes y a mí, por supuesto, durante el gobierno de Pi Margal, a mí es que creo que es importante esto, ¿no? Que él logró limitar la explotación infantil, el trabajo infantil, por lo visto dio esa medida, ¿no? Consiguió que la enseñanza fuera obligatoria y gratuita, consiguió la ampliación de los derechos de asociación, o, o eso quedó con la radicalización Hmm, y el triunfo claro, del cantonalismo, todo eso quedó suspendido. A mí esto me interesa. ese, ese es ese es el problema del que hablaba antes de la Constitución del 69 Eso. también, que sí, dice esto, pero PRIN gobierna muchos meses con las garantías constitucionales suspendidas porque hace falta orden, que es lo que van a tener siempre los militares, y luego explicará eso el golpe de Pavía. ¿Eso se va a poner en marcha? En diferentes lugares, sí, por ejemplo, en el cantonalismo, en Cartagena, sí que se va a poner en marcha ese tipo de medidas, evidentemente, pero en otros lugares va a ser imposible. En el norte, los carlistas prácticamente son los que están dominando la situación. La guerra carlista tiene que enviar hombres continuamente al norte de España y rápidamente con el cantonalismo cae el gobierno de Pi Margal y van a subir primero Nicolás Salmerón y luego Castelar, que su objetivo es restablecer el orden. Con lo El cual, estas orden. medidas quedan un poco ahí. Incluso se ha llegado a decir, bueno, es que Nicolás Salmerón lo que hace es coger a militares que no son republicanos, sino que son muy conservadores para acabar con los cantonalistas. O sea, Martínez Campos en el Levante y en Cartagena y Pavía en Andalucía. No es del todo así porque Pavía no es que sea un militar conservador, o sea, Pavía es muy cercano a Prim, es un hombre que desde el 66 está con Prim, es decir, es un progresista, pero como militar, y esto lo encuentran todos en el siglo XIX, libertad y orden tienen que ir de la La mano. mano. Con lo cual, claro,
cambia mucho la situación rápidamente y Margal no le pone en marcha estas medidas, pero no da tiempo y finalmente primero Salmerón y luego Castelar, que incluso va a gobernar con el Parlamento cerrado, lo cual para muchos republicanos va a ser una traición a la República. Pues son medidas que no se pueden poner en marcha porque el Ya, objetivo que tienen ellos es acabar con los carlistas y con los cantonalistas. ya, ya, muy bien. El lema del imperio de la ley, ¿no? Es Efectivamente. importante. Pues entonces sube Nicolás. Una pregunta que te quiero hacer. Cuando surge el cantonalismo, sé que el cantón de Cartagena fue muy importante, ¿no? ¿Qué otro cantón fue? O sea, es como si fueran gobiernos autonómicos, ¿no? Bueno, por hacer un poco para que se Claro, entienda, sí, ¿no? sí, al Los final cantones llama, eran gobiernos autonómicos, ¿no? claro, Independientes, pero vinculados al centro, ¿no? Al gobierno central. claro, Es el tanto en federal. las constituciones, tanto en los Claro, proyectos de constitución como en los propios cantones, no se habla nunca de la independencia. Está clarísimo que España, o sea, es indivisible en el sentido de independencia de estos territorios. Simplemente lo que quedan es un poder que va desde abajo, que serán los municipios, los cantones, finalmente el Estado federado. Es decir, si hacemos la analogía, al final es un poco como ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas. Al final es un poco esa es la idea que tiene. Lo que pasa es que, claro, el debate, como decía, era ese, era empezamos desde arriba y vamos dividiendo de arriba a abajo o lo hacemos desde abajo hacia arriba. Los cantones lo que intentan es desde abajo hasta arriba. El de Cartagena es el más importante porque Cartagena es una plaza militar muy importante. Se convierte en cantón y para reducirla hace falta, entre otras cosas, artillería. Y si recordamos, no hay cuerpo de artillería en el ejército español porque se ha suelto. El cantonalismo también tuvo fuerza en parte del Levante y en Andalucía. Andalucía tuvo bastante, por ejemplo, el cantón de Cádiz con Salvochea, por ejemplo, pero ahí se manda a Pavía y va a conseguir en poco tiempo acabar o reducir estos cantones andaluces. El que más resiste es el de Cartagena, porque como digo, es una plaza fuerte muy importante que cuenta con la Marina, a la que Salmerón incluso llega a declarar piratas, como si no fuesen ni siquiera españoles. Esto causa muchísimo revuelo, está a punto de llevar a una guerra con Alemania, o sea, causan problemas bastante graves, pero Cartagena es el más conocido por eso, porque resiste mucho, incluso no llegará hasta enero de 1874. o sea que los presidentes ante una situación de impotencia dimiten. Antes se dimitía, es lo que te estoy diciendo, antes se dimitía. Que entonces, qué importante, ¿no? Fue Emilio Castelar, ¿no? Qué buen político, era gaditano. Por lo visto, tenía una trayectoria política importante, había sido en la República, había sido ministro de Estado, ¿no? Fue Sí, último presidente de gobierno, ¿no? Y como decías muy bien, tanto Salmerón como era, el objetivo era el restablecimiento del orden y de la autoridad, ¿no? Em, ¿Cómo se termina este periodo? Porque claro, es un periodo como estaba diciendo, inestabilidad política, inestabilidad social, eh, es un caos. ¿Cómo Cuba, el frente de Cuba, el miedo también a las insurrecciones en Filipinas, ¿no? Porque Filipinas ujú. y Puerto Rico, ¿cómo acaba este periodo de la Primera República? Claro, ellos sobre todo para el reconocimiento internacional, es verdad que Castelar como ministro de Estado tiene un papel fundamental, incluso va a tener un episodio con los Estados Unidos, el famoso del Virginius, en un barco de los Estados Unidos que es apresado en Cuba y parece que llevaba armas a los insurrectos y los españoles cogen al barco y fusilan a prácticamente toda la tripulación, entre ellos hay americanos. Bueno, se cuenta una trifulca internacional bastante importante y Castelar es el que lo resuelve. Claro, es lo que estabas diciendo, la República va en ese verano de 1873,
Pi Margall intenta esas reformas que mucha gente ve como algo socialista, como algo que hay que acabar con ello. Salmerón y Castelar dan un giro en el que dicen, bueno, lo primero es acabar con la guerra, la cantonalista y la carlista, hay que acabar con ellas, como sea. Y eso es lo que llevan incluso a Castelar a poder gobernar con las Cortes cerradas desde septiembre hasta enero. Y él pretende presentarse en enero de 1874 ya con la insurrección cantonalista acabada. No le va a dar tiempo, pero va a estar casi casi por una semana, no lo consigue. Pero claro, aquí entra el temor ante esa idea que puede ser extendida, eh, puede ser real o más imaginada, pero vemos que hay elementos que justifican esto entre las clases conservadoras y sobre todo los militares de esto es un desorden total, alguien tiene que poner remedio a esta situación. Parece que Emilio Castelar ha conseguido todo eso. Por lo tanto, Emilio Castelar está consiguiendo acabar con el cantonalismo, ha restablecido el cuerpo de artillería, ha restablecido las ordenanzas militares. Esto para los republicanos está muy mal visto, porque entienden que, claro, está gobernando sin las Cortes, está llevando una política de orden, al final se está convirtiendo en un... no está haciendo una política republicana como la entendían ellos. Pero a las clases conservadoras y al ejército esto les gusta muchísimo. A los artilleros tendrán un cariño muy grande por Emilio Castelar, hasta el punto de que, claro, cuando se abren las Cortes se plantea una cuestión de confianza sobre si Castelar debe seguir en el gobierno. Y aquí es donde el capitán general de Madrid, que es Pavía en ese momento, pues prepara las tropas fuera y dice, bueno, si Castelar sigue, nosotros estamos con Castelar y vamos a esta República de Orden porque parece que la cosa va mejorando. Se ha acabado con esas ideas socialistas de Pi y Margall, los federalistas, para ellos estarán fatal vistos. Si Castelar sigue, nosotros nos mantenemos al margen. ¿Qué pasa? Que se enteran de que en la moción de censura Castelar ha perdido y le va a suceder Eduardo Palanca. En ese momento hay miedo de que vuelva otra vez esa revuelta federal, revuelta socialista, las masas populares pidiendo todo este tipo, es decir, desorden e inestabilidad, y eso los militares, y digo que Pavía no es un militar conservador, no lo pueden tolerar y se erigen de nuevo, como ha pasado en el siglo XIX, como la salvaguardia de la nación española y dicen no. Si sigue Castelar, sí, si no sigue Castelar, entramos en el Congreso. Y esto es lo que sucede cuando Pavía se entera, envía primero unos oficiales unos soldados de infantería y luego manda a la Guardia Civil para que desalojen el Congreso y digan esto se ha acabado, si no sigue Castelar, nosotros tomamos el ¿Y Congreso. esa imagen de que entró a caballo en el Congreso es cierta? No creo, ¿no? ¿O qué? Eso está muy extendida, no. O sea, Ah, eso es un mito, es un porque ellos, mito, lo digo, en el claro. siglo XIX, claro, es un mito porque ellos en el siglo XIX entienden que ellos son la parte como más pura de la nación española, como la representación nacional. Eh, eh, Pavía, antes de dar su golpe, envía una carta a gobernadores militares, a los generales que tienen mando de tropa cantonalistas, incluso a Espartero le manda la carta diciendo voy a hacer esto porque España lo necesita, es decir, esa idea de salvaremos España, salvaremos Salvaremos España. una idea que Pavía, incluso Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, con ese golpe en 1923, a él le van a entregar la espada de Pavía y se va a ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí que está esa idea de nosotros somos la parte pura de la nación, pero cuidado, al Congreso y al Senado, es decir, a las Cortes, le tienen un respeto muy fuerte, por lo cual entrar a caballo en la No, sede de la Soberanía Nacional, creo que militar no. del 19, no lo Bueno, creo. ¿y cómo es el epílogo de cómo es el epílogo de este periodo? Y algo muy importante, ¿qué huella nos dejó el sexenio democrático? ¿Qué podemos aprender de... Ujú. Bueno, pues a partir de aquí, en enero de 1874, Pavía no toma el poder, no se sabe si porque no considera que no tiene apoyos o porque no quiere saber nada de política. Finalmente, lo que se forma es un gobierno con el general Serrano, que consigue finalmente lo que él quería, es decir, un régimen que va a ser republicano porque no hay rey, en el que él es el presidente del poder ejecutivo, en el que no hay cortes, promete que se van a abrir, pero no va a haber cortes, en el que va a tener presidentes del gobierno, en el que estarán Sagasta, es decir, ya empezamos a ver estos que se habían opuesto a la República como
van a tomar el mando de la República, se va a relanzar la política en contra de los federalistas, se acabó todas esas medidas socialistas, se acabó el tema de la abolición de la esclavitud, de eso no se habla, la esclavitud continuará en Cuba, se intenta restaurar las relaciones con la Iglesia Católica después de todo lo que ha sucedido en el sexenio, y esa República de Orden parece que empieza a gustar en Europa. Bismarck reconoce la República de Serrano, el resto de Europa empieza a reconocerla, empieza a haber una serie de victorias contra los carlistas, con lo cual parece que la República unitaria y de orden del general Serrano, un poco al modelo de la que había habido en Francia del general MacMahon, pues bueno, parece que puede continuar. Y aquí a los que le preocupa bastante es a los alfonsinos, que habían visto cómo con esa inestabilidad de la República el príncipe Alfonso tenía alguna posibilidad, ven que ahora si esto se está estabilizando, no van a tener oportunidad. Entonces es cuando Cánovas empieza a mover entre los generales una especie de pronunciamiento a favor del príncipe Alfonso. Quien lo iba a llevar a cabo iba a ser Manuel Gutiérrez de la Concha, pero muere combatiendo a los carlistas, y finalmente ante esta idea de se está consolidando la República de Serrano, Cánovas no se mueve, será Martínez Campos, que sí que es más conservador que Pavía, aunque ha estado combatiendo con la República, como pues él sí que da ese golpe y finalmente Se va se a le unen. adelantar a los planes de Cano. Efectivamente, se adelanta a esos planes como diciendo, Cánovas no da el paso, lo doy yo, se le unen otros generales, Jovellar, Primo de Rivera, y finalmente, pues Alfonso XII es proclamado rey. Entonces, bueno, ahí ya concluye finalmente con este periodo que es republicano, pero que los republicanos no lo van a ver como republicano porque no tiene corte por todas estas medidas tan conservadoras. Aquí acabaría ese sexenio que, bueno, lo comenté el otro día, pero por ejemplo, pues trajo cosas como, por ejemplo, la peseta, que la hemos tenido hasta los años 2000, hasta hace no mucho. Por ejemplo, intentó convertir Madrid, y aquí está el plan de Fernández de los Ríos, de convertir Madrid en una capital realmente simbólica e importante para España. Fue el momento en el que se derriban las murallas medievales, por ejemplo, la cerca en Madrid, salvo en Toledo, me parece, en Ávila. Todas las murallas medievales desaparecen, las ciudades empiezan a crecer, los planes de ensanche, con Alfonso Cerdá en Barcelona, en Madrid el de Castro. Es un momento en el que, por ejemplo, también el sexenio o la revolución del 68 abre el Parque del Retiro al público, que hasta ese momento era solo para los reyes. Se crea lo que ahora es el INE, es decir, el Instituto Geográfico Estadístico, que para consolidar el Estado que había empezado a construirse en el reinado de Isabel II va a ser fundamental, con lo cual, pues bueno, tiene cosas muy, muy interesantes que han perdurado. Y a Logros. nivel cultural, por ejemplo, pues bueno, está Benito Pérez Galdós es cuando inicia su carrera como novelista con La Fontana de Oro, los episodios nacionales se escriben en este Sí. momento, Pardo Bazán, o sea, es un momento que pese a esta inestabilidad ha Hubo, hubo, perdurado hubo logros, bastante, hubo logros efectivamente. sociales importantes. Pues Sí, sí. ya hemos llegado al fin y te voy a hacer una pregunta que no estoy muy segura. El ejército, al principio, cuando se inicia el siglo XIX, se nutría de la nobleza, tenían que demostrar, y sin embargo ahora ya se ha democratizado el ejército, ¿no? Las Fuerzas Armadas se han democratizado. Eso fue durante el reinado de Fernando VII, creo, ¿no? ¿O fue en qué época? Claro. Sí, Fernando VII se va a resistir a esas medidas. Es verdad que las pruebas de nobleza se acaban con ellas en exacto, 1811, eso. volverán con Fernando VII en 1814, el trienio liberal las vuelve a quitar y finalmente van a acabar en 1836, que se sustituyen por las pruebas de limpieza de sangre, es Ah, decir, pues muy bien. haber tenido antepasados católicos, con buenos oficios, con buen comportamiento, etcétera, que van a perdurar hasta 1865, hasta que las quite Narváez, con lo cual sí que es verdad que el ejército en el siglo XIX y sobre todo en el reinado de Isabel II se va a democratizar bastante con esa cesura
de la Guerra de la Independencia, dependiendo también qué cuerpos, porque por ejemplo el de artillería, como he comentado con lo de Ruiz Zorrilla, es bastante aristocrático y va a intentar siempre mantenerse fiel a los principios y no, aquí solo pueden entrar gente con calidad noble, pero Fíjate, sí, fíjate, a grandes rasgos pasa de ser de la nobleza a ser de la burguesía, unas clases medias burguesas los que integren la oficialidad. fíjate, Diego, que yo estoy casada con un militar y cuando nos casamos tuvo que pedir permiso Mm, para casar. Y yo tengo el claro. BOE, tengo en el BOE que se me concede el Sí. permiso, eso ya ha desaparecido. Y Pero sí, la licencia da, matrimonial, sí, porque ¿eh? además, Que sí, queda sí. como una reminiscencia de lo que era, ¿no? Pues Diego, Mm, muchísimas gracias porque has estado brillante como el otro día, me ha gustado muchísimo. Y yo te agradezco muchísimo que hayas participado, lo he pasado fenomenal, he disfrutado mucho y yo la verdad te deseo, yo sé que vas a tener una carrera académica espléndida porque veo que eres un hombre trabajador y sobre todo entusiasta de tus mm. investigaciones, que es lo más importante. Así que muchísimas gracias, Diego, te deseo lo mejor y desde luego sigo contando contigo, ¿eh? Sigo contando contigo para otros Sí, programas, sí. seguramente. Pues Bueno, nada, queridos amigos, que como decía el otro día, sé que nos seguís en Burgos, en Puerto Rico, en Galicia, en Madrid, por supuesto en Andalucía, en Cádiz. Pues muchísimas gracias. Suscribiros, que a nosotros nos interesa muchísimo para que estos programas tengan la máxima difusión. Muchísimas gracias a todos y que paséis un buen domingo. Muchas gracias.